Ahorita va a empezar. Todavía no empieza. Ya, listo. Ya. Hola, buenas noches. No, Bienvenidos pero a no. todos a este panel de COVID-19 que estamos organizando desde el CIAM, el Consejo Intercomunitario de Adultos Mayores, para, con la ayuda de nuestros expertos, tratar de resolver las dudas que nos han venido surgiendo durante esta pandemia. Quiero invitar al presidente del Comité Central Israelita de México, al arquitecto Marcos Chabot, para que nos haga una presentación. Gracias, Freddy. Buenas noches a todos. Les comento que desde el primer día de la pandemia y viendo lo que estaba pasando en Europa y en otras partes del mundo, nos preocupamos mucho de tener un cuidado especial con los adultos mayores. Tuvimos varias llamadas con representantes de Hadassah en Israel y nos recomendaron extremar precauciones con nuestros abuelos, frenar las visitas y tener cuidados muy especiales. Durante estos meses hemos trabajado para proteger a toda la comunidad y en especial a estos adultos mayores. Nuestros abuelos, nuestros padres, son nuestras raíces, son nuestra sabiduría, son nuestro ejemplo y son nuestros consejeros. Los tenemos que cuidar y queremos que por muchos años sigamos todos juntos y unidos. Por todo esto, me congratulo y me da mucho gusto que el Consejo Intercomunitario de Adultos Mayores, presidido por Freddy Charabati, haya tomado la iniciativa de tener esta plática con los expertos que nos van a aclarar las inquietudes que tenemos y que tiene toda la gente. Desde su comienzo, el CIAM ha sido una institución muy importante en nuestra comunidad, que atiende las necesidades y unifica a los diferentes grupos que están viendo las propias necesidades de los adultos mayores. Es sin duda una comunidad muy solidaria, se encarga de cubrir todas las etapas de la vida judía, todo el ciclo, desde el nacimiento hasta después de 120 años, están cubriendo las necesidades de los jóvenes, niños y adultos. Desde el inicio de la pandemia, como comenté hace 2 semanas, las comunidades, así como sus comités de ayuda económica, ayuda social, los grupos de los comités intercomunitarios todos se volcaron a tratar de ayudar en esta pandemia, sin duda. Bueno, esta noche tenemos el privilegio de escuchar a 3 extraordinarios panelistas, al doctor Carlos Diver, al doctor Arturo Lisker, la maestra Yolanda Soto, quienes compartirán sus experiencias y nos aclararán en la medida de lo posible de nuestras inquietudes. Les agradezco mucho, Freddy, te agradezco a ti también y al CIAM por el valioso trabajo que desempeña. Les recuerdo que seguimos en semáforo rojo, que los contagios en el país no han parado, hay todavía muchos contagios. Hoy fue un día muy difícil, con muchos contagios en el país y fallecimientos. Y también les quiero decir que en la comunidad llevamos algunos días difíciles de muchos contagios. Hoy es el día que más contagios hemos tenido desde que empezó la pandemia, con 18 casos. Tenemos bien estructurado lo que sigue y los cambios cómo se darán. Nada más les pedimos que tengan paciencia. Nosotros les avisaremos con anticipación y cómo vamos a ir avanzando, pero necesitamos tiempo y que nos permita la situación de poder pasar a otra etapa. Freddy, gracias y gracias a los panelistas. Al contrario, Marcos, gracias por tu soporte siempre y por lo proactivo que ha sido Comité Central en este sentido. Muy brevemente quiero decirles platicarles qué es el CIAM y cuál es su propósito, etcétera. Les cuento, el CIAM es el Consejo Intercomunitario para Adultos Mayores, mismo que se integra por todas las comunidades, así como los diferentes grupos e instituciones especializadas en esto. Su propósito es mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores y de sus familias. Lo integran, como les decía, los diversos grupos que ya existen en la comunidad, empezando por el Eichel, el más antiguo, y siguiendo con Kolan y Sayón. Después tenemos a Beyahad y recientemente el Libeinu.
así como representantes de todas las comunidades también están en el CIAM. ¿Qué es lo que hace? El CIAM se encarga de articular los esfuerzos de estas instituciones, así como de generar nuevos proyectos, así como de hacer las políticas generales respecto a esto. Hemos lanzado proyectos nuevos como por ejemplo Beití, la residencia para adultos mayores que próximamente se construirá en el CDI. Hemos hecho encuestas y estudios demográficos para identificar de una manera precisa cuáles son las necesidades y así dirigir nuestros esfuerzos. Y también hemos generado una página web donde proporcionamos siempre información valiosa y actual sobre diversos asuntos al respecto, dirigidos, como siempre les digo, hacia adultos mayores, pero sobre todo en este caso de la página, a sus familiares. Recientemente, esta página también ha sido una difusión para todo lo que se está haciendo. Hablando de lo que está pasando hoy en la pandemia, me da mucho gusto decir, dentro de todo este fenómeno, que todos han trabajado de una manera muy intensa, muy desinteresada y muy coordinada, sin ningún tipo de protagonismo. Todo el mundo ha generado una serie de actividades debido a la contención que tienen que tener este grupo tan vulnerable que son los adultos mayores. Se han generado actividades de todo tipo, mismas que se han compartido en todas las redes y que han acompañado de alguna manera a nuestros padres y abuelos. En estos esfuerzos se han sumado, por ejemplo, Cadena, que nos ha ayudado también para acompañar vía telefónica a algunos de nuestros miembros que están un poco más solos, así como diversas otras actividades. Quiero también mencionar a Leichel, que han hecho un protocolo extraordinario tomando en cuenta el riesgo en el que viven por las condiciones mismas del Leichel, que han hecho un protocolo fantástico y están pues saliendo adelante con esta situación. Sin embargo, algo que nos pasa a todos es que este confinamiento ha agotado a muchos de nosotros, ¿no? A muchas familias. Ya son varios meses y la verdad es que todavía no se ve el final. Y esa es la inquietud por la cual hoy estamos convocando a este panel, donde queremos que expertos en 3 diferentes áreas muy importantes nos puedan clarificar dónde estamos parados, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué vemos para adelante. Y me da mucho gusto presentar a nuestros panelistas. Voy a empezar por presentar bueno, les quiero comentar antes de presentar esto. En uno de los cuadros ahí aparece el teléfono de WhatsApp por el cual esperamos ustedes nos hagan sus preguntas. Trataremos de contestarlas. Si nos hacen favor de direccionarlas, es decir, si quieren que les conteste el doctor Diver, pues por favor para el doctor Diver, asimismo para el doctor Lisker o la maestra Sutton. Entonces, si les parece bien, les presento al doctor Diver, que el doctor Diver es un médico geriatra, miembro del cuerpo médico del ABC y jefe del Departamento de Geriatría de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, adelante, el piso es suyo. Gracias, Freddy. Mucho gusto a todos. Esperemos que todos estén bien y que sigamos así. Una de las cosas importantes ahorita es, tenemos muchas dudas de cuando eso no es una enfermedad COVID. Hay que recordar que vamos a hablar de personas adultas mayores y no solamente de jóvenes o de personas mayores, pero adultas nada más. Entonces, una de las cosas que tenemos es que la sintomatología varía un poquito. ¿Qué significa esto? Que puede aparecer esto como un cuadro de delirium o de inquietud o de confusión y no solamente como los clásicos síntomas de fiebre, de dolor de senos paranasales, de tos seca, de alteraciones del gusto y del olfato, de la fatiga, del ardor de garganta, etc. Claro está que cuando aparece la dificultad respiratoria,
es cuando tenemos mayores complicaciones y mayores probabilidades de acabar en un hospital. Sin embargo, aquí no se trata de las personas que van al hospital. ¿Qué vamos a hacer nosotros con las personas adultas mayores? Nos dijeron no las visites, que no salgan, protégelas, manténlas en la casa, y son una población muy vulnerable. ¿Qué es lo que debemos de hacer primero como familia para estas personas? Uno, realmente tenemos que guardar cierta distancia, tenemos que tener cuidado con todas las visitas, pero tenemos que estar pendientes de sus necesidades, de que tengan los alimentos, de que tengan los medicamentos, que haya quien le pueda ayudar en la limpieza, que vigile, que supervise, que cocine, que le ayude su personal. Todas estas personas que vayan a ayudar, que vayan a limpiar o que favorezcan la comunicación entre ellas, deben de tener siempre una higiene adecuada y verificar en cada día que no tengan síntomas que pueden llegar a transmitirle a la persona de adulta mayor. Esto significa que no vamos a impedir las visitas, pero sí a limitarlas. Vamos a verificar que cada vez que lleguen se laven las manos, se pongan el gel, tengan cuidado de si tenían un suéter o tenían algo, lo dejen en la entrada para que vayan más limpios. Si pueden utilizar en un momento dado una careta para que les pueda ver la cara y poder leerle los labios al hablar, mejor para favorecer su comunicación. El utilizar en un momento dado el cubrebocas favorece que la persona no oiga bien, no escuche bien y malinterprete. Tengan cuidado de cómo poderse comunicar con ellos. Traten de ayudarles a ellos a realizar los trámites, los pagos, tener las compras, de tal manera que ellos se sientan a gusto. Y cuando ustedes estén con ellos, tengan en cuenta de favorecer muchas cosas. ¿Qué es lo que tienen que favorecer? Que ellos estén bien alimentados, que hagan ejercicio físico, que hagan ejercicio mental. ¿Qué significa esto? Favorecer que ellos se laven las manos, que tengan el cuidado de utilizar el gel, que todas las partes de la casa, los picaportes, los barandales, las mesas estén limpias, desinfectadas en su momento. Hay que acostumbrar a las personas mayores a que cuando tengan algo de tos por alguna otra razón, porque tengan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen ardor de garganta, tienen reflujo y les da tos seca en las mañanas, que no hay que confundir que esto con una enfermedad de COVID, tienen que utilizar el codo para ahí estornudar o toser. Esto no lo saben hacer fácilmente. O si van a tener un pañuelo desechable, utilizarlo, toser en él, doblarlo, tirarlo y volverse a poner gel. Dentro de las cosas que tenemos que estar muy pendientes es que ellos se acuerden de tomar líquidos, de estar tomando suficiente agua, jugos, aguas de sabores, té, no refrescos de preferencia, sino nada más vamos a engordarlos en un momento dado. Tienen que tomar suficiente fruta y verdura. Nosotros se las tenemos que proporcionar muchas veces, que sean frescas, que sean de la estación, que sean sabrosas. No lleven tantas galletas, dulces, chocolates, que sí son muy sabrosos, a todo el mundo les fascinan, pero que no son ni un buen alimento, ni es un complemento alimenticio que ellos van a necesitar. Y al contrario, podemos favorecer en las personas que sean diabéticas que se les sube el azúcar. Tenemos que favorecer que tomen mejor algo más de proteínas, de carne, de pollo, de pescado. Si no les gustan tantas estas cosas, los frijoles son unos muy buenos proporcionadores de proteínas. Los lácteos de preferencia que sean light. Tratar de que si les vamos a llevar, llévenles unos pedacitos de queso. Llévenles en un momento dado lo que preparan en sus casas, unas croquetas de pollo, unas croquetas de atún. Llévenles cosas que puedan comer con ellos y que además sean sabrosas y que puedan proporcionarles una energía adecuada. Si están con las personas mayores, traten de que ellas hagan un poquito de ejercicio. Pónganse con ellas a hacer algunos movimientos, desde mover la cabeza, las manos, las muñecas, los codos, los hombros en uno. Traten de que caminen, traten de que todos los días a través de la ventana temprano, antes de las 11 o después de las 5, les dé un poco de sol en los brazos y piernas para que se estabilice, se modifique lo que proporcionamos en el organismo y se favorezca la producción de vitamina D, que va a ayudar al sistema inmunológico
y va a ayudar también a los huesos y músculos. Favorezcan un poquito el ejercicio mental de todas estas personas, que lean en voz alta, que les lean en un momento dado algo del Torá, que en un momento dado puedan leer alguna noticia del periódico que no sea tan agresiva, que solamente estemos hablando de COVID, sino que tengan de moda, que tengan de deportes, que tengan de algo más. Algo que es muy importante en esta época es que tratemos de enseñarles a las personas mayores a utilizar sus teléfonos celulares para que puedan en su momento poder hablar y verse con todas las personas. Y eso automáticamente les va a ayudar a la comunicación. ¿Ok? Y eso les va a favorecer que tengan un mejor contacto, que estén más al día, que puedan verlos. Y no es fácil para ellos utilizar una computadora o una tablet en muchas ocasiones. Pero los teléfonos pueden ser a través del WhatsApp, la videollamada para que los puedan ver, aparte de que se sientan más apegados a ellos. Algo que se nos olvida a todos es que la gran mayoría sufre de enfermedades crónico-degenerativas o crónicas no transmisibles, o sea, hipertensión, diabetes, osteoartritis, colitis, gastritis, etc. Traten de que esas enfermedades estén controladas. Si ellos se pueden checar la presión arterial, si se pueden checar el azúcar si son diabéticos, que tomen sus medicamentos adecuadamente y que tengan contacto con sus médicos en caso de duda, que son las visitas que desde el principio en un momento dado se habían estado permitiendo, que salieran exclusivamente para ver a los médicos, para que no se descompensen y que puedan mantener la mejor calidad de vida de aquí en adelante también. Esas son algunas de las cosas que tenemos que lograr y que las personas de edad avanzada, ahorita que les cuesta mucho trabajo, tengan metas y hagan sus programas especiales de vida diaria. Para eso les aconsejaría que hicieran tips para ellos. Establecer una rutina. Una rutina que significa a qué horas me despierto, a qué horas me baño, me visto, a qué horas hago ejercicio, a qué horas me comunico con toda la familia, a qué horas como, a qué horas veo televisión, que estén organizadas todas las cosas para que no se pierda una habilidad con otra. Acuérdense de que ellos pueden ahorita hacer muchas otras cosas en sus casas, arreglar closets, ver lo de los papeles que tienen ahí atorados todo el tiempo, o que los tienen vigilándolos, a ver qué pasó con el teléfono, con la luz, con el agua, que con el banco. Tienen muchos folders por ahí tirados y muchas veces hay que hacerlos, hay que arreglarlos. Traten de que ellos organicen toda esa parte de la casa. Muchas veces es el momento también para seleccionar y detectar qué es lo que nunca usamos y que pueden en un momento dado favorecer a otras personas que lo requirieran, dándolos a la comunidad o a los grupos especiales para que puedan ayudar a otras personas. Creo que la comunicación es de lo más importante que deben de tener, ya sea con visitas cortas, pero guardando la distancia y con los cuidados de higiene antes de llegar, ya sea a través de videollamadas, pero no los aíslen, no los dejen. Recuerden que todos deben de estar participando y que esto es de lo más importante. Creo que por el momento es lo que me gustaría comentarles a todos ustedes y estamos abiertos posteriormente para cualquier tipo de pregunta que deseen. Les agradezco mucho. Gracias, Freddy, por la invitación. Gracias, Marcos, por haber tenido todo esto a la mano para la comunidad. Gracias. Gracias, doctor Diver. Ahora me toca presentar al doctor Arturo Lisker. El doctor Lisker es egresado de la UNAM en Medicina Interna e Infectología en el Instituto Nacional de Nutrición. Después tiene un postdoctorado en microbiología clínica en la Universidad de Carolina del Norte en Cape Hill. Fue jefe de infectología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI desde 1990 al 2018 y actualmente trabaja en el ABC. Arturo, el piso es tuyo. Gracias, Freddy. Buenas tardes a todos. A mí, yo voy a ser breve porque me gustaría a mí escuchar las preguntas, interactuar con la gente para que esto sea mucho más interactivo porque hay muchísimas cosas de las cuales hablar. Yo simplemente quisiera
abrir con el mensaje de que estamos ante una epidemia obviamente nueva, estamos aprendiendo todos los días, se caracteriza por una incertidumbre importantísima y que hay muchas dudas diagnósticas, terapéuticas, en fin, todos los días estamos aprendiendo algo. La desesperación que existe actualmente en todo el mundo por salir a la sociedad es algo que llama la atención ante la evidencia de que los contagios, lejos de disminuir, están exactamente igual, si no es que aumentando. La capacidad hospitalaria no ha disminuido lo suficiente como para poder pensar que los casos graves también están disminuyendo. De tal manera que ha habido varios mensajes confusos en las últimas semanas de parte de las autoridades que lo único que hacen es poner en más peligro nuestra salud. Entonces, enfatizar de que la epidemia está todavía en nuestro país en una fase muy activa. La semana pasada incluso se hablaba de que íbamos a iniciar ya a cambiar el semáforo a semáforo anaranjado. Se cambió afortunadamente por parte de las autoridades de la Ciudad de México a la fase roja, es decir, que estamos igual que antes, y las posibilidades de contagio son exactamente las mismas. Por lo tanto, tenemos que seguir teniendo el mismo cuidado que teníamos antes. Entonces, para empezar eso, para hablar de cosas buenas, porque también es importante decirlo, me gustaría referir un poco a las posibilidades de tratamiento y de vacuna, porque eso es lo que realmente va a hacer que cambie por completo, nos permita cambiar por completo nuestra actitud. Mientras no hay un tratamiento accesible para todos, a todos los pacientes infectados que no están hospitalizados y también mejores medicamentos para los que están hospitalizados, pero sobre todo medicamentos para los que están infectados en la calle. Mientras no haya un tratamiento efectivo y útil y accesible, esto va a seguir exactamente igual. Las posibilidades de que exista un tratamiento existen, evidentemente. Lo primero que se hace es tomar todo el armamentario de tratamientos que existe y probarlos en diversos sistemas en contra del virus, tanto cultivos como simulaciones por computadora que hoy en día son extremadamente rápidas. Entonces, el avance en el momento en que estamos en la ciencia hoy en día nos va a permitir encontrar el tratamiento antes que más tarde. Esperemos que, si es posible, este mismo año existe un tratamiento que sea efectivo y eso cambiará mucho las cosas. De la misma manera, la vacuna es algo en lo que se está trabajando muchísimo. Hay más de 100 posibles vacunas en estudio. Hay aproximadamente 10 prospectos de vacunas que ya se están probando en humanos, de tal manera que la vacuna también es algo que va a estar accesible, mucho más rápido de lo que antes se podía hacer. Para que una vacuna saliera al público y fuera útil, normalmente se tenían que pasar 10 años aproximadamente en promedio. Ahora la ciencia y las comunicaciones en todo el mundo hacen posible el intercambio de información entre todos los científicos, hacen posible que esto sea mucho más rápido. Nada más para ejemplificar esto, los primeros casos en China fueron en diciembre del año pasado, y ya para el 10 de enero, gracias a los chinos, se pudo publicar el genoma del virus, es decir, la estructura genética del virus, lo cual es un avance impresionante, y a partir de ahí se puede avanzar, se va a poder avanzar muchísimo. Entonces, básicamente yo quería abrir con esto y esperar todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor Lisker, por su intervención. Y ahora queremos hablar de un aspecto muy importante, que es el aspecto psicológico, que en este confinamiento y soledad que tenemos de la familia, de los seres queridos, definitivamente tiene un efecto en nuestros abuelos y padres. Para eso invitamos a la maestra Yolanda Sutton, que voy a leer brevemente su semblante. Permítame.
Es licenciada en Psicología Clínica, tiene maestría en Psicoterapia Psicoanalítica del Hospital Central Militar, trabajó en el área de hospitalización psiquiátrica en el mismo Hospital Central Militar. Tiene maestría en Terapia de Pareja y Familia, es asesora de varios comités en apoyo emocional de la comunidad Maguen David, fundadora de la organización Kadima y miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Tipul. Yolanda, adelante. Gracias. No te escuchamos. Hola. Ahora sí. Gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes para hablar del sentir y el vivir ante esta situación para los adultos mayores. Un error común en la sociedad es creer que las personas mayores tienen menos recursos psicológicos de las que realmente poseen. La fragilidad física y el proceso de la disminución cerebral propia de la vejez no es sinónimo de debilidad mental. La mayoría posee recursos psicológicos para enfrentar situaciones complejas, pero su vulnerabilidad refiere al riesgo de ser afectados en su bienestar personal, moral, psíquica o material ante esta situación. El adulto mayor viene recorriendo un largo camino, con un bagaje de experiencias y situaciones importantes a enfrentar un estado de placer y displacer, comprendiendo que hay ocasiones y sucesos que no se pueden cambiar. El verdadero desafío hoy es poder lograr que el necesario aislamiento social no se transforme en una sensación de abandono y soledad, manifestando una serie de preocupaciones, miedo, angustia y ansiedad, entrando en un conflicto dual de pensamiento. Por un lado, el estar aislados, porque nos tenemos que cuidar para vivir. Y por otro lado, el sentimiento de estarle quitando vida a los años que nos quedan por vivir. Esta sensación provoca un sentir que nos priva del principio del placer. Al no tener vínculos sociales, ir a pasear, a convivir con los amigos, al no poder desarrollar actividades cotidianas. El más importante y el más difícil de aceptar es el impedir la visita de las reuniones con nuestros seres queridos. Su contacto físico, el sentirlos cerca, el escuchar sus voces, sus risas, sus abrazos, su compañía, el prescindir de no verlos, creando un alto grado de confusión e incertidumbre que generan sentimientos y emociones como tristeza, impotencia, miedo y desesperanza. Una realidad que cambió bruscamente, con una pérdida de libertad, reflejo instintivo y amenazante. No obstante, ante estos desafíos, llegó el momento de enfrentar la realidad y a encontrar medios para sobrellevarla. Una de ellas es el beneficio de la tecnología, que ayuda a integrar y a mejorar las capacidades cognitivas, como la memoria, la atención, razonamiento y aprendizaje. Al estar conectados, se enriquece de un sinfín de valiosas actividades que proporciona abrir canales sensoriales de estimulación, manteniéndolos activos y ocupados, además de haber superado los retos de adquirir nuevas habilidades en la forma de comunicación. De igual forma, da la oportunidad de estar conectados y de acortar distancias, acompañándolos virtualmente y nos mantenemos cerca. Enfrentando la vejez, donde su capacidad psíquica y motrices se ven disminuidas, existen técnicas y ejercicios de estimulación cognitiva basada en trabajar áreas como atención, memoria, comprensión, razonamiento por medio de lecturas, escuchar música, juegos de mesa, activar sus movimientos corporales para seguir fortaleciendo como cuidar su salud y su alimentación. La autoestima es un factor clave que hay que seguir estimulando. La mente cree todo lo que le dices. La mejor medicina para la inmunidad emocional es aumentar la dosis de amor, cuidados y esperanzas. Por lo tanto, hay que potencializar el contacto y la comunicación, seguir manteniendo el acompañamiento con pláticas, escucharlos, procurar y contener en todo lo necesario para su bienestar y así ante tanto tiempo de confinamiento, el apoyo familiar fortalece, estimula y motiva. Es realmente
Es relevante continuar con las rutinas de seguir conectados con el afuera, enriqueciendo de todo lo que nos produce por medios que la cosa está ofreciendo. Es de suma importancia seguir y mirar hacia adelante, no perder la fe en lo que sí puedo hacer y dejar de pensar en lo que no se puede cambiar, con serenidad y aceptación. Hay que encontrar una vida con sentido, esa resiliencia de hacer frente a la adversidad, en transformar el dolor en fuerza motora y salir fortalecido de ella. Viktor Frankl nos enseña el valor de una vida con sentido y significado, reforzando nuestra actitud ante la adversidad. Aristóteles lo concibió como una etapa de sabiduría y oportunidades. Darwin puntualizó: las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan al cambio. Hay que mantener la calma. La realidad no se alcanza a medirla o descifrarla por todo lo que ocurre al mismo tiempo. El virus más letal hoy es la soledad y el vacío, el miedo y la tristeza, que están muy presentes. No podemos permitir que nos paralice, ya que es una gran amenaza para la salud física y mental. Es necesario reforzar todas las redes de apoyo familiar, la comunicación, la unión y la ayuda, manteniendo el contacto, ofreciendo todo el amor, alimentando los sentimientos que nos ayudan a vivir. Esta tormenta tomará su tiempo, pero pasará. Volveremos a abrir las puertas y nos encontraremos frente a frente y nos reuniremos de nuevo todos juntos apostando por un mundo mejor. Muchas gracias. Estamos juntos. Igualmente. Gracias, Yolanda, muy amable por tu intervención. Bueno, pues afortunadamente ya tenemos una cantidad importante de preguntas y la idea es pues irlas turnando a cada uno de ustedes para que nos hagan favor de responderlas. Empiezo con una pregunta para el doctor Diver. ¿Podemos visitar a los abuelos con todas las precauciones? A ver, sí. O sea, el mantenerlos aislados totalmente no es bueno, pero las precauciones es, primero, que uno esté sano, no tenga ningún riesgo y siempre tener cuidado de lavarse las manos, de tener conciencia de que uno debe estar a la hora que llegue a cierta distancia de la persona, que también ahí debe de tener al llegar el lavarse otra vez las manos, el desprenderse en un momento dado del saco o del suéter que se tiene y tratar de estar siempre no frente a la persona, sino un poquito de lado para que exista menos riesgo en un momento dado de tos o estornudos o cualquier cosa. Les va a hacer falta el contacto físico como tal y muchas veces podemos hacerlo en la espalda, tocarles los hombros para decirle estoy contigo, pero tampoco podemos estar demasiado juntos y tener mucho cuidado de sobre todo no tocarse con las manos la cara. Si uno no se toca la cara hay menos riesgo todavía. Sí tenemos que guardar que no vayan muchas personas a la vez, sino hacerlo prácticamente de una o dos personas. Tratar de que no existan más de 4 personas en un cuarto, que sería ya un riesgo, pero siempre considerando siempre llevar sano a la persona. Estar muy consciente de que uno no está en contacto con otros, que ha estado muy alejado de los demás, que ha guardado su sana distancia y que no tiene ningún síntoma. Eso sería prácticamente la primera respuesta. No sé si hay alguna otra, Freddy. Sí, en un momento, doctor Diver. Pero la próxima que tengo es para el doctor Lisker, que me preguntan que si vale la pena hacerse la prueba de anticuerpos y si quien ya tuvo COVID y ya salió negativo, ¿eso quiere decir que es inmune? La prueba de anticuerpos no es útil per se para hacer el diagnóstico de la infección aguda. O sea, todo depende para qué te la quieres hacer.
Entonces, las pruebas para anticuerpos sirven para hacer estudios epidemiológicos, para ver en la población qué tanta gente ha estado en contacto con el virus. Pero desde el punto de vista personal, lo que se requiere, si alguien tiene síntomas o quiere saber si tiene la enfermedad, lo que debe de hacerse es hacerse la prueba para buscar el virus directamente, que esa es la prueba del hisopado en las narices y en la garganta, en donde se detecta el virus. Las pruebas de los anticuerpos, esos detectan las defensas que crea el organismo después de que entra en contacto con el virus, y esto lleva algunas semanas en generarse. Entonces, para el momento en que el paciente está enfermo, no sirve hacer estas pruebas normalmente. Por eso, lo que se debe de hacer es la prueba para detección del virus. Una vez que alguien se curó, sí puede ser sí es de utilidad, después de dejar pasar un tiempo que es al menos un mes, si se puede más tiempo, ver si hay anticuerpos circulando en contra del virus, y eso significa que sí se generaron anticuerpos en contra del virus, o defensas en contra del virus. Esto es así en general. Sin embargo, es importante mencionar que lo que decía al principio, que estamos al principio de la epidemia. Por lo tanto, los métodos diagnósticos, como son la medición de anticuerpos e incluso la medición del virus, están empezando y no son lo más finos y lo más precisos que van a llegar a ser eventualmente. Entonces, estamos ahorita con armamentario diagnóstico que no es el mejor, es el que tenemos y es el que tenemos que utilizar. Por lo tanto, hay un número importante de resultados que son falsos negativos, e incluso hay resultados falsos positivos. Entonces, todo esto tiene que siempre hacerse bajo la supervisión médica de algún médico que sepa muy bien de qué se trata, para poderlo hacer. Entonces, en resumen, para hacer el diagnóstico de la infección aguda, no son de utilidad los anticuerpos. Es mucho más útil medir el virus directo. Y si después de haber tenido la infección y curarse, sí hay inmunidad, sí hay defensas. No se sabe ahorita qué tan poderosas son ni por cuánto tiempo durarán, pero es un hecho que sí las hay. Después de 6 meses de infección, no hay reportes de gente que se ha reinfectado. Por lo tanto, podemos considerar que la gente que se ha infectado y se ha curado tiene defensas en contra de esta infección. Aún no sabemos por cuánto tiempo serán, pero sí hay defensas una vez curados. Gracias, doctor Lisker. La siguiente pregunta, perdón. Para el doctor Diver, ¿pueden salir a dar la vuelta en coche con sus precauciones? Bueno, volvemos a lo mismo. La sana distancia sigue siendo una de las principales, y el aislamiento, las principales formas de no contaminación. El salir en el coche, siempre cuando sale en el coche, ¿es con quién? Con el chofer o con los hijos que llegaron de fuera. Las personas que vienen de afuera son las que van a llevarle el virus en un momento dado a la persona para contagiar. Si estamos 100% seguros que esas personas están sanas, es igual tenerlas en un momento dado sentadas en una sala que en el coche. Pero nada más hay que estar bien seguros nuevamente de que ninguno esté infectado y que no vaya, mientras más personas vayan a una casa a visitar a alguien, más probabilidades existen de que se lleve en un momento dado el virus por ser asintomáticos. Entonces, es lo que hay que tener cuidado. Por eso, en muchos países dijeron que no visitas en lo absoluto y no salir en lo absoluto. Entonces, sin embargo, hay que tener cierta flexibilidad con algunas personas, pero el quédate en casa sigue siendo una muy buena opción. Hay excepciones que podrían sacar en el coche, efectivamente, pero con muchos cuidados. Freddy, si me permites aquí apoyar un poco. Adelante, Arturo. Dice Carlos, una cuestión nada más. Es importante, es un poco difícil de comprender este concepto, pero es algo que diferencia este virus de muchos otros, y es el sentirse bien.
Si yo me siento bien, por lo tanto, no estoy infectado y por lo tanto no soy un riesgo de infección. Y esto es lo que hace por completo diferente a este virus y explica un poco el por qué ha sido tan difícil controlarlo. Es decir, gente que se siente perfectamente bien, como probablemente los que estamos en este panel, podemos estar infectados y podemos transmitir el virus. Ese es lo que hace a este virus tan especial y tan difícil de controlar, y es por eso que se requieren de medidas de aislamiento tan estrictas. No es como con otras infecciones virales, como por ejemplo una gripa. La gripa común y corriente normalmente se transmite cuando uno tiene síntomas. Es difícil transmitirla cuando uno no tiene síntomas, tal vez unas horas antes, pero no es lo habitual. Normalmente se transmite cuando uno ya tiene síntomas de gripa. Este virus, por la cantidad, esta infección, por la cantidad de virus tan enorme que hay en el árbol respiratorio alto, en gente sin ningún síntoma, puede transmitirlo. Entonces, es algo que siempre que tenemos que tener muy presente, porque esa es la base de los lineamientos tan severos en salud pública que se recomienda. Gracias, Arturo. Tenemos aquí una pregunta para Marcos Chabot. ¿Se tiene algún protocolo para que los adultos mayores, en cuanto bajen los contagios, puedan empezar a salir e integrarse a sus actividades, o se tendrá que esperar hasta que salga la vacuna? Mira, Freddy, en los protocolos que enviamos hace algunos días, que también les quiero comentar que son dinámicos, pero los adultos mayores son los últimos que tenemos casi en el semáforo verde, cuando ya se regularice todo. Por favor, quiero que la gente tenga paciencia y que crea que nuestro objetivo es cuidarlos, cuidar lo más que podamos, y se ha visto en las estadísticas en la comunidad, en las estadísticas mundiales, que es la gente más vulnerable. Hemos tenido algunos jóvenes, niños, todo esto, pues que ahí le van librando, pero no queremos, la verdad, es tener contratiempos. Nosotros tenemos limitaciones para mayores de 65 años y en los adultos mayores para que se reintegren, y todos están en el semáforo verde, que estamos en el rojo y lo que falta. Entonces, pero pues, puede ser que sea doloroso, pero yo prefiero decir lo que estamos viendo, aunque sea doloroso y la gente pues nos cueste trabajo, pero es mejor eso que lamentar contratiempos. Perfecto, muchas gracias, Marcos. Ahora tengo una para la maestra Yolanda Sutton. ¿Cómo retiro al adulto mayor de noticieros y programas que sentimos que los están apoyando a su angustia, digamos? Mira, yo considero que la información que le damos tampoco se las podemos esconder, pero sí tenemos que buscar cuáles son las noticias que deben de ver, porque sabemos perfectamente que hay muchas que son muy amarillistas y que son muy dolorosas. Creo que sí deben de saber lo que está pasando, no se puede negar, pero se tiene y se debe delimitar a cierta hora las noticias. Yo creo que los doctores aquí también me van a apoyar, porque no sería conveniente llenar la cabeza de toda la información, sino que oigan un ratito la noticia y que se pongan a hacer otro tipo de cosas para distraer un tiempo todo eso que causa angustia y todo eso que sigue siendo más de lo mismo todos los días. Entonces, pues hay que ver qué sí se ve. Un ratito, reafirmarse los que todo va a pasar y que todo va a estar bien y que se está viviendo una situación ahorita que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que estar, pero realmente hay que medir esas noticias, que no sea todo el día. Muy bien. Aquí hay una pregunta que puede ser para el doctor Diver o el doctor Lisker. ¿Hay algún tipo de vitaminas para los adultos para mejorar su sistema inmune? ¿Podemos apoyar de esa manera? Bueno, en primera instancia, todas las vitaminas y minerales, en teoría, las tomamos de una buena alimentación sana y variada entre frutas, verduras y cereales. Sea en las personas, sobre todo las adultas mayores,
tenemos una alteración de vitamina D fácilmente, porque ya no se ponen al sol para activar la que se produce normalmente en el riñón. Entonces, si nosotros estuviéramos pegados al sol 15 minutos, 4 veces a la semana en brazos y piernas, activaríamos la vitamina D, que es importante para la inmunidad, para los huesos y para los músculos. Pero muchísimas personas salen a caminar y llevan manga larga, llevan pantalón y además se ponen gorro, sombrero, entonces nunca les da el sol. Esto ha sido también causa de que los dermatólogos han condicionado a que se pongan bloqueadores, a que no se exponga uno al sol, pero siempre ha sido necesario cierta cantidad muy medida. Entonces, el mantener niveles de vitamina D es importante. Y si uno tiene una adecuada nutrición de frutas y verduras variadas, los 5 famosos colores que dicen entre frutas y verduras diariamente, sería suficiente para tenerlos. No haya una cosa en especial, una vitamina que estimule más el sistema inmunitario. Ahí es todas juntas. Necesitamos complejo B, necesitamos vitamina C, necesitamos seleno, necesitamos zinc, o sea, necesitamos de todo un poquito. Y eso lo tenemos en la alimentación. Lo único que sí necesitamos es el sol en la piel, 15 minutos, 3, 4 veces a la semana, que se utiliza de preferencia antes de las 11 de la mañana o después de las 5 de la tarde, para que no haya tanto riesgo de radiación ultravioleta en la piel, pero para que se active la vitamina D. No sé si tú tengas alguna otra cosa, Arturo. No, no tengo nada que agregar. Creo que eso es lo más importante. Los niveles de vitamina D, incluso en pacientes que están internados, ingresados, incluso en terapia intensiva, les medimos los niveles de vitamina D para tenerlos en niveles normales, porque sí se ha visto que tiene una asociación importante los niveles adecuados de vitamina D con el sistema inmune. Básicamente ese nada más. También se habla algo acerca del zinc, pero todos son todavía estudios que no han sido validados adecuadamente como para hacer ninguna recomendación. La vitamina D sí. Ok, tenemos una pregunta muy recurrente que, pues, a ver quién la quiere tomar, es ¿qué edad realmente consideramos que es un adulto mayor? Y obviamente también, ¿qué factor de riesgo de acuerdo a su sintomatología que tenga? No sé si alguien, ¿quién se apunta? A ver, adulto mayor ha sido un grave problema. Actualmente ya les llaman personas mayores, ya ni siquiera personas adultas mayores. Una cosa es la biología y la genética en cuanto uno va envejeciendo, de cuándo pasa las diferentes etapas. Una de ellas se consideró mucho tiempo cuando empieza la época de los nuncas. Nunca me cansaba, nunca me emborrachaba, nunca dejaba de hacer las cosas, me podía desvelar, podía subir la montaña, etc. Entonces, la época de los nunca marca de cuándo empezamos realmente nuestro organismo a tener un declive en cierto momento. La Organización Mundial de la Salud marcó 60 años como edad cronológica debido a la esperanza de vida que tienen las personas y los estados de jubilación probables y la vida que podrían tener después de la jubilación, y por eso se mencionó 60 años y más. Sin embargo, en algunos países consideran de 65 en adelante. Entonces, genética, o sea, fisiológicamente uno es más susceptible cuando tiene menos alimentación adecuada, cuando ha dejado de hacer más ejercicio, cuando ya no tiene unas actividades sociales y mentales adecuadas, entonces se convierte uno como en el jubilado de sí mismo. Y esos son los más susceptibles en un momento dado. Cuando uno se jubila de sus actividades normales o de unas actividades que ha llevado mucho tiempo, se convierte uno en una persona adulta mayor más rápidamente. Entonces tenemos la parte fisiológica, que es muy variable de persona a persona, la parte socioeconómica manejada por la OMS de 60 años en adelante, y la parte en un momento dado también social y personal de la jubilación y dejar sus actividades por otras. Sí, yo quisiera agregar aquí lo de la edad. En efecto, es un poco debatido, pero 60 años casi todo el mundo está de acuerdo que es lo que se considera adulto mayor. Pero quisiera yo enfatizar que
puede la gente malinterpretar que la gente menor de 60 años no tiene riesgos de ponerse grave. Y nada hay más lejano de eso. Desgraciadamente, tenemos pacientes menores de 60, menores de 50, adultos jóvenes que tienen otros factores de riesgo o incluso sin factores de riesgo que pueden llegar a tener un cuadro clínico muy grave que incluso los lleva a terapia intensiva. De tal manera que sí hay factores de riesgo como son los adultos mayores, la obesidad, hipertensión, diabetes, pero para nada eso significa que la gente sin estos factores de riesgo tengan el riesgo de la posibilidad de infectarse y también de ponerse graves. De tal manera que es una infección que a todo el mundo, incluyendo a la gente joven y sana, y es por eso que necesitamos la cooperación de toda la sociedad para, mientras no tengamos medicamentos y o vacuna, hacer lo que tenemos que hacer para evitar para limitar esta infección en lo más posible. Gracias. Gracias. ¿Qué tan importante es tener un oxímetro en casa, aunque me sienta bien? A ver, la oximetría de pulso es una medición periférica de la saturación, de la cantidad de oxígeno que existe circulando en un momento dado. Mientras más altura tengamos sobre el nivel del mar, menos saturación tenemos, y mientras más bajo sobre el nivel del mar, más saturación tenemos. Aquí en la Ciudad de México, arriba de 90, 92 se considera normal. Cuando existe una infección, de ahí Arturo nos podrá decir, cuando empieza a haber la inflamación pulmonar, empieza a disminuir la difusión de oxígeno y entonces baja esa saturación, y eso es uno de los factores de riesgo a considerar. Entonces, para la persona que está, si todo el mundo comprara un oxímetro, no habría oxímetros de pulso para ninguna persona. Y eso es que lo mismo sucedió con las medicinas que se mencionaron, y todo el mundo se fue a las farmacias a comprar las medicinas que las lleven en su casa, y ahora ni siquiera están consideradas como útiles para la enfermedad como tal. Entonces, si una persona sí tiene la enfermedad y está ya comprobada, vale la pena que tenga su oxímetro, sí, pero toda la población sería un poquito dramático, no alcanzarían los oxímetros para los 108 millones de habitantes en la Ciudad de México, en la República Mexicana. Sí, para puntualizar, Freddy, si preguntas si la gente que se siente bien necesita tomarse el oxímetro, la oximetría, o tener un oxímetro, la respuesta es definitivamente que no. La gente que se siente bien no tiene por qué andarse midiendo los niveles de oxígeno en sangre. No tiene por qué hacerlo. Ok. Aquí hay una que creo que es más hacia Marcos. Dice, primero agradecer a todos la ayuda que nos han dado, son una bendición. Mi pregunta es para todos ustedes. ¿Hay ocasiones en la vida como una boda, un bar mitzvah, un brit milá, que los adultos mayores necesitamos estar con nuestros hijos y nietos? Por favor, consideren permitirnos ir al templo con todas las medidas necesarias. No podemos dejar de ver a nuestros nietos en la jupá o poniéndose el tefilín. Ay, bueno, miren, primero respecto al reconocimiento y agradecimiento, les insisto que ha sido mucha gente la que ha participado y todo el mundo ha ayudado en esto. Nos cuesta mucho trabajo, lo comenté hace 2 semanas, que cuando estábamos viendo las restricciones para los eventos, que cuando llegamos al tema de las bodas, pusimos un tiempo fuera, brincamos otras cosas y luego regresamos. Estamos muy conscientes de que las festividades judías y la ilusión de la novia, el novio, de la familia, de los padres, ver a su hija en el templo, y de los abuelos, porque hoy los abuelos, gracias a Dios, participan en todo, nos costó siempre mucho trabajo, pero aquí estamos ante la disyuntiva de protegerlos ante cualquier cosa o cualquier riesgo que tengan. Hace ratito el doctor Lisker comentó que hay gente que se siente perfecto y está contagiando. Es decir, tener en un salón algún joven o alguna persona que se sienta bien, que convivan un buen tiempo, un buen rato de tiempo,
en algún evento. También había unas gráficas ahí del periódico El País que una persona contagiada en un espacio cerrado podía contagiar a muchas personas. Yo, la verdad, Freddy, ¿qué más quisiéramos? Quisiéramos, ya se cansó la gente, ya nos cansamos nosotros, lo repito. Quisiéramos que termine esto, quisiéramos volver a nuestra vida normal todos, pero creo que aquí el reto es cómo nos mantenemos, cómo nos cuidamos, aunque sea doloroso, pues sí ha sido doloroso. Entonces, el semáforo está muy claro y nosotros vamos a seguir luchando. Ahora, no tomamos las decisiones solos. En el consejo que tenemos para tomar estas decisiones, consultamos a los doctores, a los médicos, especialistas y observamos qué está pasando en otras partes del mundo. Afortunadamente a México llegó tarde, pero desafortunadamente no se está viendo la salida. Entonces, creo que nosotros no tenemos ahorita ningún cambio ni ninguna modificación. Nos duele, ¿vale? Muchos van a pensar que somos demasiado duros. Al principio pensaron que éramos demasiado exagerados, pero preferimos que se salven vidas y no tener un contratiempo con eso, que arrepentirnos de algo. Ahora, veremos cómo van las cosas. Les dije hace un rato, rojo, estamos en rojo. El mismo gobierno quiere cambiar a naranja y no pudo. Entonces tendremos que ir viendo cómo van las cosas, pero por el momento nosotros no tenemos ningún cambio. Yo quisiera, si me permites, Freddy, agregar Adelante. y apoyar la actitud que ha tenido las directrices que el Comité Central ha dado a la comunidad. Me parecen muy adecuadas, muy atinadas. Si vemos los países que han tenido éxito en contener lo más posible esta epidemia, han sido aquellos que han tenido más medidas que son socialmente muy complejas, muy difíciles, se entiende, pero lo contrario implicaría riesgos de vida, riesgos de contagio de vida y de prolongamiento del sufrimiento. Es muy difícil, pero son las medidas que se deben de tomar y así lo ha demostrado muchos países que lo han hecho y es encomiable que el comité lo haya hecho. Yo diría aún más, yo diría que debido a los mensajes a veces confusos y laxos que da el gobierno, yo tampoco me confiaría 100% en ellos, sino confiaría de los datos reales que existen en la sociedad y los cuales podemos echar mano. Freddy, si me permites, Freddy. Por favor, Yolanda, adelante. Lo que dicen los doctores y médicos es cierto, tenemos mucho tiempo en confinamiento, no podemos bajar la guardia, pero la familia tiene que estar extremadamente cerca, apoyando, dirigiendo, conteniendo, procurando, sabiendo que no están solos, siguiendo conectados y como dice el doctor, si a distancia se puede ver uno por uno, hacer sus propios protocolos. Creo que cada familia está haciendo algo para estar junto con su adulto mayor, hablándoles mucho más seguido, ayudándolos y procurándolos en todo. No se puede abandonar este proceso. Ya sabemos que la gente empieza a trabajar, empieza a ocuparse y puede ser un riesgo el que se limite un poquito esas llamadas o esa conversación o ese aquí estoy o ese cariño o ese escucharlos. No podemos bajar la guardia, como no se puede bajar de la parte de la salud, no se puede bajar la parte emocional, que es la parte más básica de esta pandemia. Porque si este coronavirus no nos vamos a salvar de él, de la parte de la soledad y de la tristeza y de la depresión puede ser muy riesgosa. Hay que seguir adelante, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos y estar ahí todo el tiempo que se pueda. Muy importante, claro. Perdón, nada más, mira. Sí, Marcos. En el tema de los Brit Milot, Bar Mitzvot y eso, se han utilizado las herramientas nuevas del Zoom. Van a decir que no es lo mismo, que está claro que no es lo mismo, pero se está adecuando la sociedad a lo que nos toca. Ha habido también algunas otras situaciones, los rezos o lo que sea, y así ha sido. Yo, la verdad, prefiero que los abuelos estén en el nacimiento de un bisnieto o de varios bisnietos, después a que vayan a la boda. Entonces, nosotros vamos a seguir recomendando y haciendo lo que creemos que es mejor para las personas, aunque sea doloroso. Muy bien.
Muy bien. Perdón, tenemos varias preguntas sobre cuidados para personal de servicio, cuidadoras, sirvientas, choferes, cómo tratar de proteger o qué protocolos son los recomendables para no poner en riesgo a nuestros abuelos y padres. ¿Alguien que me ayude? Doctor River, probablemente. Miren, aquí tenemos lo mismo. Mientras más entradas y salidas de la casa existan, más posibilidades de que alguno llegue asintomático y pueda contagiar a la persona. Entonces, si el personal es de planta y estado ahí, hacerles la misma recomendación, que cada vez que él salga, va a volver a poner en riesgo a todos los que conviven ahí en la casa, o ella se pone en riesgo o él se pone en riesgo al acudir a su casa. Entonces, cada vez que vaya a llegar, hay que medirles la temperatura, hay que hacerles el cuestionario, hay que checar si alguien de la familia tuvo contagio con él antes de permitir prácticamente la entrada de la persona. Y saber si utilizó cubrebocas, si utilizó una careta, si se estuvo lavando las manos fuera, en qué se fue, en qué regresó. Y ya dentro de la casa, pues hacer todo si está sana, no tenemos problema de la comunicación o de que trabajen en la casa. El problema es salir y entrar. Las personas de planta tienen menos riesgo de enfermarse que aquellas que son de entrada por salida. Todos los que son de entrada por salida están en contacto con un medio urbano o su familia completa y con más posibilidades también de estar contagiados asintomáticos y traernos la infección a la casa. Hay que tener cuidado en eso. Entonces, sin embargo, sí necesitamos esas ayudas, esas cuidadoras, y a lo mejor cambiar horarios o cambiar sistemas de cómo actuar. Hay un sistema simplemente en Israel que pusieron en donde durante 4 días seguidos las personas trabajan continuamente y descansan casi 14 días. Y posteriormente entran en las fábricas, en los sistemas. Y luego trabajan otros 4 días doble turno en lugar de uno sencillo y vuelven a descansar 15 días. Y eso permitió que todas las empresas trabajen 4 días completos de la semana y darles de todas maneras prácticamente los 15 días para que aparezcan unos síntomas en las personas. En la población que tenemos de cuidadoras en México, el ideal sería que la cuidadora tomara un turno mucho más largo, a lo mejor de 24 o 48 horas, y que tuviera sus otras 48 o 36 horas, dependiendo de lo que quedáramos con ellas, de descanso para que no hubiera tantas salidas y entradas. No podemos dejar a las personas mayores sin la ayuda de quien le acompaña al baño, quien le cambia el pañal, quien le da los medicamentos, quien le ayuda al aseo, a la higiene. Pero mientras menos veces salga y entre, es mucho mejor. Y cada vez que entren, pues lo mismo, lavarse las manos, probablemente el primer día usar también un tapabocas completo hasta verificar que se sienta y que no tenga ningún otro problema para la vida diaria en la casa. Gracias. A ver, para el doctor Lisker, hay muchas preguntas respecto a desinflamantes. Se ha hablado de que si son o no recomendables o contraindicados, etcétera. La citromicina también se están preguntando mucho, se ha hablado. Y aquí hay una que la voy a leer tal cual está. Dice, algunas posturas en el mundo son más de aperturamiento para permitir algo de herd immunity o inmunidad masiva. ¿Existe soporte de esta postura como para pensar en promoverla en nuestro entorno? En cuanto a los antiinflamatorios, existió al principio de la epidemia alguna preocupación de que los antiinflamatorios podían aumentar el riesgo de que la enfermedad fuera más seria o que hubiera más propensión a infectarse, los antiinflamatorios tipo AINES. Sin embargo, esto con el paso del tiempo, igual que algunos antihipertensivos, ya se ha demostrado que esta teoría no es así. Pues no hay una contraindicación formal para los antiinflamatorios ni para algunos antihipertensivos. La citromicina es uno de los medicamentos que se está utilizando para tratar de minimizar
la progresión de esta enfermedad. Quiero recalcar que no hay hasta el momento ninguna medicina que haya comprobado ser útil, realmente útil y que sirva en pacientes que no están hospitalizados, como la citromicina, y hay muchas otras, pero sí se han utilizado, y la verdad es que como estamos en una guerra en que nos agarraron desprevenidos, pues nos agarramos de lo que podemos y le damos a los pacientes lo que hay alguna evidencia in vitro y algunos pacientes in vivo de que es útil. Entonces se da lo que podemos darles, a veces hasta con la más mínima evidencia de que pueda servir, siempre y cuando sean medicamentos que sabemos que no le van a hacer más daño al paciente. Eso es muy importante, porque si utilizamos medicinas que no sabemos si son útiles, pero sí sabemos que tienen riesgos importantes, pues es mejor no usarlas. La cetromicina es una de tantas medicinas que sí se está utilizando, pero cuya utilidad todavía está cuestionada. La inmunidad de rebaño es algo que se logra, sobre todo, ese es el principio de la vacunación, es lo que se hace con la vacunación, que es generar un número determinado de la población que tenga anticuerpos en contra de la infección, es lo que se hace con la vacuna. Hacerlo de manera natural tiene sus riesgos. Algunos países lo han hecho, como Suecia, por ejemplo, que ha sido muy cuestionado en este sentido, y que tomó esta política, y si ustedes ven a Suecia, comparada la mortalidad con el resto de los países vecinos, como en Noruega, Finlandia, Dinamarca, todos los países nórdicos, en Suecia la mortalidad es muchísimo mayor que en estos otros países que no tomaron esta estrategia, y además se vio que no se logró, hicieron estudios serológicos para ver qué tanta de la población se había infectado con esta política de mayor apertura, y tampoco fue un número importante. Recalcar que la apertura en estos lugares implica apertura parcial. No creen que es así salir a la calle todo el mundo, sino que también se cuida a los grupos de riesgo. Es decir, la gente mayor de edad, los diabéticos, etcétera, también se tienen que seguir aislando y cuidando, y no salir así nada más. Entonces no es una política pública que sea recomendable. Se logrará cuando exista una vacuna. Muy bien, gracias, doctor Arturo. Bueno, miren, la verdad es que ya nos pasamos un poquito del tiempo previsto. Hay muchas preguntas, algunas de ellas sí se están repitiendo y creo que han sido cubiertas. Algunas otras se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver si podemos responderlas uno a uno, las más que podamos, que sean diferentes. Les pediremos a nuestros ponentes que nos apoyen para que no se queden en dudas. Lo único que pediría es, a manera de cierre, si alguien quiere agregar algo, además de, por supuesto, el agradecimiento por esta participación a cada uno de ustedes, tanto en el panel como también a través de las preguntas. A mí me gustaría, pues, hablar de la vida. La vida vale la pena vivirla. Tenemos sus riesgos. Ahorita estamos en el mayor riesgo. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que apostarle a salir, a tener mejores logros para mañana, pero hoy es importante quedarnos, pero mucho cuidando nuestra salud mental, nuestras emociones, hablando de ellas, saber qué es lo que nos está pasando dentro de nuestra mente, que es muy poderosa, y poderlas descifrar para que no se conviertan en tristezas y depresiones, sino al contrario, en apostarle a la vida. Muchas gracias. Gracias. Yo, Freddy, bueno, agradecer este panel, creo que fue sumamente importante que la gente escuche a los expertos y que tenga de primera mano la información, y coincido mucho con Yolanda. Vamos a salir, el mundo y la humanidad, las civilizaciones han tenido diferentes retos en la historia y han salido adelante. Este fue un reto increíble que nunca nos imaginamos vivir nosotros en este siglo XXI. Pero vamos a salir fortalecidos, vamos a salir todos, como comenté hace 2 semanas que decía yo el shahiyano, de que estamos vivos y todo, y que estemos todos los que hoy estamos, que lleguemos a ese momento en las mismas circunstancias, ¿no? De decir shahiyano.
Entonces, tendremos que tener paciencia y Freddy, les agradezco. Doctores, Yolanda, muchas gracias por apoyar siempre en el tema de la comunidad y gracias a todos los que han participado en poder estar cerca de la gente y hacer las recomendaciones, los doctores, las comunidades, los comités, infinidad de personas que ya hemos mencionado. Gracias, Freddy. Bueno, pues gracias a todos y vamos a cuidarnos todos y saldremos adelante. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.